¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda edición informativa de Chacra TV Noticias. Y estos son solamente algunos de los temas más importantes que vamos a estar desarrollando en los próximos minutos. Vamos a desarrollar tres temas centrales. El primero de ellos, oficializan la segunda tanda de subsidios para los productores agropecuarios. Esto, vale la pena decirlo como un dato color, en el Día Mundial de la Leche. El segundo de los temas tiene que ver con el ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile, quien puntualizó que sigue vigente la resolución 140 y que no hay empresa privada que pueda estar por encima del Estado. En tanto que el tercer y último de los temas más significativos que estaremos abordando tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Autorizaron el aumento del 23% en el transporte de granos. Y como lo hacemos a diario, les contamos ahora qué es lo que está ocurriendo por estas horas en el mercado de Hacienda de Liniers. Ingresaron 5.043 camiones distribuidos en 5.043 animales distribuidos en 139 camiones. Se comercializó ya el 100% de los animales ingresados. Estamos hablando de un índice del mercado de Liniers de 29 pesos con 24 y de un índice general de 24 pesos con 26. Pasamos ahora a lo ocurrido en esta jornada en los mercados granarios. Los invitamos a ingresar a www.revistachacra.com.ar para tener allí el detalle y el análisis de todo lo ocurrido. Comenzamos con la primera de las cotizaciones. Estamos hablando de lo que ocurrió con la soja. En Chicago, julio 2016, se ubicó en $396,80. Esto es $5,80 por encima de la rueda anterior. En el caso del mercado a término, mayo 2016 cotizó en $287 por tonelada, $2 por debajo de la rueda anterior. También bajista la posición julio 2016 en $284. Pasamos al maíz. En ese caso, en Chicago, tenemos la posición, en el caso del maíz, decíamos en Chicago, julio 2016 en $156,30, $5,80 por encima de la rueda anterior, mientras que en el mercado a término de Buenos Aires, mayo 2016, se ubicó en $179. Y ya para terminar, en el caso del trigo, estamos hablando del disponible Kansas, $246,90. En Chicago, julio 2016, $176,70. Y en el mercado a término de Buenos Aires, mayo 2016, en $185 por tonelada. Lo decíamos en la apertura, hoy se celebra el Día Mundial de la Leche. En ese orden hay que decir que es una fecha que ha sido instaurada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que sus siglas en inglés son FAO. Según datos de la Federación Panamericana de la Lechería, un vaso de leche aporta aproximadamente el 30% de la dosis diaria de calcio recomendado. Y precisamente hoy el gobierno oficializó la segunda tanda del subsidio para los tamberos. Corresponde a las liquidaciones de febrero y marzo pasados. Las autoridades del gobierno de las provincias de Buenos Aires y San Luis decidieron adherirse al régimen de compensaciones destinadas a tamberos, como ya habían hecho sus pares de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Esta segunda tanda corresponde a las liquidaciones de febrero y de marzo del año 2016. ¿En qué consiste la ayuda? En un subsidio de 40 centavos por litro por los primeros 3.000 litros diarios de producción. La resolución 162/16 que se publicó a comienzos de mayo pasado indica que los gobiernos provinciales pueden adherirse voluntariamente al régimen de compensaciones para aportar un adicional de 10 centavos de peso, por supuesto, por litro, lo que lleva un subsidio total de 50 centavos por litro. Responsable del área ganadera de los grupos CREA, y con él estuvimos conversando en Chacra TV Noticias sobre cuál es la coyuntura de la actividad a nivel nacional. Sí, acá hay dos líneas, ¿no? La principal inversión que hacemos los ganaderos cuando tenemos buenas expectativas es no enviar a faena las vacas. Cuando nosotros no enviamos o las terneras, ¿no? Cuando no enviamos a faena una hembra, que esto está
se está fortaleciendo. Ya el año pasado estábamos en un periodo que nosotros le decimos de retención, que eso es inversiones, crecimiento en el rodeo nacional. Este año se está profundizando ese nivel de retención, así que hay un nivel de inversión en eso muy importante. Por otro lado, también es cierto que vemos en cuestiones tecnológicas, ¿no? En esto, en ganadería, es mucho más limitado, cuando uno piensa que somos 250 mil productores ganaderos, es mucho más limitado la cantidad de actores que están implementando los niveles más altos de tecnología. Sí vemos que hay, con esto de expectativas, hay una búsqueda de mejorar los niveles tecnológicos utilizados, con la relación maíz-carne un poco desfavorable para la carne, se busca ser mucho más eficiente, y eso es aplicación de tecnología, mucho más eficiente el uso de maíz. Y también en parte de forrajera hay una expectativa muy importante de crecimiento en la aplicación de tecnología en forrajeras y de confección de reservas. Después podemos pensar que hay otro escalón muy importante para la adopción tecnológica, que es ya todo lo que pensamos de alta tecnología, que son realmente ideas en incubación, como puede ser la utilización de drones, la utilización de imágenes satelitales, la utilización de otro tipo de tecnología, pero que también esto, nosotros en el Movimiento CREA tenemos un proyecto de incubación de estas nuevas ideas, y vemos que con este nuevo renacer de la ganadería se acercan muchos emprendedores a traer ideas y propuestas de proyectos tecnológicos de alta tecnología, y que seguramente en unos años van a estar en el mercado ayudando a solucionar los problemas del día a día de los productores. Los datos estadísticos a nivel nacional de cuánto se paga la res, digamos, cuánto se pagan todos los cortes de la res en carnicerías y supermercados, es muy diferente a lo que vemos en algunos supermercados, en particular en Capital Federal. Digamos, primero, hay una distancia muy grande entre esos dos valores. Cuando uno ve el promedio nacional de a cuánto se está vendiendo la carne en las carnicerías, no hay una brecha tan importante con lo que recibe el productor. No hay una brecha tan importante. Sin embargo, todavía falta, sí, transparentar más la cadena para que la brecha entre los supermercados, por ejemplo, algunos supermercados, y lo que recibe el productor sea más pequeño, sea más transparente, sea más competitivo. Básicamente, esas brechas se reducen teniendo normas claras y iguales y aplicadas de igual manera para toda la cadena. Eso es lo que permite que esas brechas se reduzcan. Ante el paro de los trabajadores petroleros de la provincia de Tierra del Fuego, el Ministerio de Energía le pidió en una misiva a las principales industrias del país que reduzcan sus gastos, su uso de gas, hasta llevarlo a cero. Al mismo tiempo, la cartera que conduce Juan José Aranguren advirtió a través de un comunicado de prensa que, de mantenerse la medida de fuerza gremial hoy miércoles, se podría cortar el suministro de GNC en todo el país. Las medidas, recordemos, fueron planteadas por el Comité de Emergencia convocado por el Ente Nacional Regulador del Gas a instancias de la cartera energética, de la cual participaron empresas distribuidoras, productores, transportistas y grandes consumidores. El Ministerio de Energía explicó que el problema en el suministro se originó en la demora en la descarga de 2 barcos de gas natural licuado debido a la sudestada que afecta a los principales puertos de abastecimiento. Si a esto se le suma el reclamo de los trabajadores de Tierra del Fuego, podría producirse faltante de este suministro. El ministro de Hacienda y Finanzas de la Nación, Alfonso Prat-Gay, se encuentra en España y allí se refirió a lo que está haciendo el gobierno con procuras de lograr un pronto acuerdo entre 2 bloques comerciales más que significativos, el Mercosur, al cual pertenece la Argentina, y la Unión Europea. Vale decir que Brasil nomás explica una caída del 10% de nuestras exportaciones, y ahí es como llegamos rápidamente a la influencia y al impacto de casi 1,5 puntos del PIB de pérdida de crecimiento de Argentina por la situación particular que está atravesando Brasil. Nosotros queremos el acuerdo de Mercosur con la Unión Europea. Fuimos el gobierno que lo volvió a poner en valor y en la mesa. No creo que hubiera sido posible esta discusión con el gobierno anterior. Hay distancia, lógicamente, entre las dos ofertas,
pero vamos a empezar a discutirlas y a negociarlas a partir de septiembre. Nosotros tenemos apuro en avanzar en esa dirección, y respecto de la Alianza del Pacífico, creemos que el acuerdo de Mercosur con la Unión Europea es la razón perfecta para avanzar en ese otro acuerdo, y para que lo que tenemos Mercosur para ofrecerle a la Alianza del Pacífico es precisamente un acuerdo con la Unión Europea que nos permita conectar los dos océanos y que nos permita finalmente unificar comercialmente el Cono Sur y toda América del Sur, que es algo que, bueno, desde la época de San Martín y Bolívar que no conseguimos. El gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó un incremento del 23,25% en el flete para el transporte, en la tarifa del transporte de cereales y oleaginosas. Lo hizo a través de una publicación dada a conocer en el día de ayer. Recordemos que esto involucra de manera directa a dos organizaciones vinculadas con el transporte de carga, por un lado FADEAC y por la otra CATAC. Ambas organizaciones presentaron un informe sobre los costos que hoy tienen que afrontar, y en ese orden, en una reunión desarrollada el pasado 16 de mayo en el Ministerio a nivel provincial, se acordó analizar el tema. Finalmente, en el día de ayer, el gobierno bonaerense autorizó el aumento del 23% en la tarifa del transporte de granos. Los productores agropecuarios, por su parte, hace ya una semana habían manifestado que este incremento es inconsulto, habida cuenta de que al presentar esta documentación y costos al gobierno bonaerense no habían sido convocados los productores agropecuarios. Y tal como lo hacemos a diario, les ponemos ahora en pantalla el espacio del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, la situación hoy fundamentalmente el sudeste de la provincia de Buenos Aires es una situación bastante interesante, ya que ha llovido muy bien y hay buenos pastos. Lo que nos está faltando un poco de sol. Los pastoreos son de avena, centeno, triticale, están muy buenos. Los estados de las haciendas son también excelentes. Hemos tenido un aumento en la cantidad de vientre, fundamentalmente alrededor de un 3, un 4%, y una buena relación de vaca-ternero. Hay mucho entusiasmo en la gente, fundamentalmente en los criadores, que están en estos momentos teniendo un precio bastante bueno. Para los invernadores los campos están buenos y las perspectivas también son muy buenas. En el marco que se ha generado la controversia por el tema regalías entre productores y distintos actores de la cadena de comercialización, incluso el gobierno nacional vinculado con la tecnología intacta, nuestro compañero de tareas, el secretario de redacción de la revista Chacra, Mauricio Bartoli, realiza una reflexión acerca del momento que estamos viviendo y la necesidad, señala, de llegar a consensos. Aunque parece un tema que se repite, la verdad que el conflicto por las semillas entre Monsanto, el gobierno, con activa participación de las entidades de productores que también quieren, digamos, forzar una posición favorable, realmente ya sigue siendo una de las políticas más controvertidas en este año en el nuevo gobierno de Mauricio Macri. La aparición de un nuevo actor, prácticamente ahora con las riendas para definir el partido, que es Gustavo Lopetegui, el ministro coordinador en temas económicos, delegado directo del jefe de gabinete Marcos Peña, realmente hace acordar a la época de la resolución 125 en el 2008, el gran conflicto histórico del campo en la Argentina, porque en esos momentos donde no había secretario de Agricultura, no había secretario de Comercio que se pusiera de acuerdo, el entonces expresidente Kirchner, aunque ya gobernaba Cristina, le pedía al jefe de gabinete Alberto Fernández que realmente buscara una solución mágica como gran negociador del gobierno. Bueno, parece que este conflicto que arrancó en el área estricta de la agricultura está ya desbordando esa esfera y está todo en manos de, ya digo, alguien muy importante en la jefatura de gabinete. Los últimos acontecimientos son que se ha reunido
con la empresa Monsanto, donde de alguna manera se siguen manifestando las posiciones firmes, pero la sola posibilidad del diálogo, de alguna manera no estando presente el ministro de Agroindustria, Ricardo Bursaile, que está en una gira en China, de alguna manera a la empresa Monsanto le ofrece la posibilidad de hablar con otro interlocutor, quizá no tan firme, que está buscando una diagonal. Bueno, habrá que ver si se encuentra la asociación con la 125, creo que sirve para reflexionar sobre ese hecho, porque si bien en principio el análisis primario dice que ganaron los productores a través del voto de Julio Cobos, derogando esa resolución tan polémica, el hecho de no haberse puesto de acuerdo con un gobierno que después terminó gobernando prácticamente 7 años más, sin duda ha tenido costos, ha tenido lucros cesantes de poder plantear un desarrollo sostenido. Ese es el desafío de la hora, que tanto el gobierno como los productores, como la empresa, que no es solo Monsanto, porque la verdad que detrás de Monsanto hay muchas empresas incluso nacionales, que más allá de los genes biotecnológicos tienen el germoplasma en juego, así que hay muchos actores involucrados, todos de alguna manera manifiestan la voluntad de llegar a un acuerdo como instancia favorable, pero hasta ahora nadie cede posiciones. Creemos que este es el momento de ceder algunas posiciones y atender esos consejos que dicen muchas veces los abogados, que a veces es mejor un mal acuerdo donde algunos cedan las posiciones que una instancia eterna de un buen juicio, porque estamos realmente al borde de que esto sea simplemente una disputa judicial en vez de pensar en políticas de Estado en serio, consensos que permitan generar un desarrollo sostenido para el beneficio de todos. Daniel Rossi es coordinador de los grupos CREA del noroeste argentino y en diálogo con Chacra TV Noticias planteó un tema que viene ya de largo y que tiene que ver con el costo del transporte para los productores cuyas explotaciones se encuentran lejanas de los principales puertos de exportación o para distribución interna. La región NOA, como todas las regiones extrapampeanas, donde están las economías regionales, tienen un problema estructural. Siempre van a estar, en el caso del NOA, a 1.300 kilómetros o de los puertos o de los grandes centros de consumo. Y ese es un problema que no es de este año, es estructural. Entonces, entendemos que, de alguna manera, para que el productor que está en la región NOA, como en otras economías también regionales, pueda ser competitivo en algunas actividades, tiene que tener un trato distintivo, digamos, con las actividades que se hacen en la pampa húmeda para poder competir de igual manera. Eso por un lado, y eso es directamente ligado a lo que son caminos, vías férreas, fletes en definitiva. Después existen otros problemas estructurales que vienen deteriorándose, que son toda la red de caminos internos que tiene el NOA, que muchas veces hace muy difícil la comercialización de lo que se produce ahí. Y otra cosa es que no hay tampoco industrias que por hoy estén instaladas y que de alguna manera promuevan la industrialización de lo que se produce en materia prima en el NOA, y que parte del valor agregado que se le da a esas materias primas antes de que llegue al consumidor queden en la zona, generando más valor, como decía, a la materia prima, y generando más puestos de trabajo y aumentando de alguna manera el valor en toda la comunidad, no solamente en los que están en la actividad primaria como es el campo, ¿no? Y para eso entendemos que tiene que haber también políticas de fomento a esta instalación de industrias que nos permitan, como decía en un principio, darle valor agregado a la materia prima que hay en el NOA, ¿no? Tiene que haber innovaciones tecnológicas, pero también tiene que haber un contexto que acompañe y donde el productor arriesgue, pero con poco más de previsibilidad. Creo que cuando se den esas condiciones, el productor y los empresarios del NOA no van a tener problemas, y tanto y en cuanto también se generen líneas de crédito y previsibilidad, no va a tener ningún problema
en invertir y en producir y en arriesgar el trabajo y la dedicación, ¿no? Respecto del tema controversia por regalías, aquí en Chacra TV Noticias, desde el primer momento intentamos que se escucharan todas las voces al respecto, aquellos que reflexionan y aquellos que tienen una u otra posición. Por eso estamos ya en comunicación con Nicolás Ridley. Él está en este momento en Cañas, en la provincia de Santa Fe. Él es la voz en este momento de los productores, si bien él es responsable tecnológico de MSU, o al menos en esta comunicación intentamos que él sea la voz de una parte de este conflicto que se ha presentado. Ante todo, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, gracias a vos, Karina, y bueno, saludos a toda la audiencia. Bueno, mi pregunta claramente es saber cuál es tu posición respecto de este conflicto. Sí, mira, el tema de las regalías viene de hace tiempo y bueno, para los productores es importante que vengan nuevas tecnologías que sigan entrando al país. Y bueno, la única manera de poder soportar esas tecnologías es pagando, ¿no? Con lo cual nosotros como empresa de producción de granos, estamos muy interesados en que se paguen las regalías y ingresando nuevos trades, o sea, nuevos eventos biotecnológicos al país. Está claro. Ahora bien, ¿cuál es tu posición respecto de la postura que plantea, por ejemplo, el Ministerio de Agroindustria de la Nación en cuanto al testeo que se hace en puertos? Sí, respecto al testeo que se hace en puertos, creo que yo estoy bastante de acuerdo en el sentido de que por ahí Monsanto quería exigir, digamos, a terceras partes que hagan una medición de grano y que retengan, digamos, que no es de los exportadores, que no es de ellos, que pertenece al productor. Así que respecto de la metodología, creo que Monsanto está bastante errado en la metodología de captura de las regalías, pero digamos, estoy de acuerdo en las regalías, que se pagan regalías para poder seguir, digamos, soportando la inversión que requieren las nuevas biotecnologías. ¿Estarías de acuerdo con la metodología que plantea, por ejemplo, Agroindustria, por citar el caso, ¿no? Y si no, plantea cuál sería tu posición, cuál sería la alternativa de que intervenga de manera directa el Instituto Nacional de Semillas o lo que plantea la Sociedad Rural Argentina, por ejemplo, u otras entidades de potenciar el INASE en tal sentido? Sí, yo creo que hay que hacer una nueva ley de semillas y reglamentarlo. Creo que a raíz de este conflicto tenemos la oportunidad de generar una ley de semillas acomodada a nuestra situación, a la situación de los productores argentinos, que permita que el productor argentino tenga la tecnología de última generación y que pague de una manera justa por esa tecnología. Hay metodologías, hay un montón en distintas partes del mundo. Me parece que la manera de hacer un análisis en puerto y retener un valor me parece que no es la más adecuada o la que no se ajusta a nuestras maneras de producir, ¿no? ¿Y cuál es la reacción, por ejemplo, vos que estás en una zona altamente productiva, como es la provincia de Santa Fe, de la mayor parte de los productores cuando a la hora de exportar deben pasar, por ejemplo, por este análisis, que muchos consideran compulsivo o no? Sí, tal cual, el productor, digamos, no le gusta que compulsivamente le retengan algo. Si bien digamos, estaba en conocimiento de que era así, digamos, reacciona bastante mal ante una retención compulsiva. Si uno pudiera poner más precio, me parece que se podría adoptar en mayor medida este tipo de tecnologías. Nicolás Ridley, te agradecemos enormemente esta comunicación, pero antes de despedirnos aprovechamos que estamos en vivo, insistimos, son las 13 horas 10 minutos en contacto contigo. El ministro de Agroindustria habló en exclusiva con este espacio desde China, donde se encuentra en el marco de la reunión del G20, y allí puntualizó que claramente la resolución 140 está en vigencia, razón por la cual no se pueden seguir realizando los testeos. ¿Vos qué opinas al respecto? Pienso que, digamos, que estuvo mal diseñado de entrada y por ahí, digamos,
desde Monsanto se quiso presionar con esto a las industrias y bueno, y de alguna manera es como sobrepasar sobre la ley o hacer lobby por un lado, y me parece que se apresuró en difundir una metodología de control que no estaba aprobada o no había ninguna ley que lo avale, ¿no es cierto? Con lo cual, bueno, coincido con lo que dice el secretario de Industria. Nicolás Ridley, responsable técnico de MSU, en este momento queríamos conversar con vos, como vamos a hacerlo a lo largo de los próximos días con todos aquellos que estén dispuestos a escuchar y a pronunciar todas las voces y todas las opiniones. Ha sido muy atento. Bueno, muchas gracias, Karina. Que sigas muy bien. Lo decíamos, él se encuentra en Villa Cañas, en la provincia de Santa Fe, en un lugar bien distante a este, lo anticipábamos, esto es en China. El titular de la cartera agroindustrial, Ricardo Burjaile, también se pronunció respecto de este tema cuando hoy muy temprano, en horas de la madrugada aquí en la Argentina, nos comunicábamos con él. Hay casi 12 horas de diferencia y se refería del siguiente modo a cuál es la posición que hoy, frente a muchas versiones que hubo, ocupa el Ministerio de Agroindustria respecto de este tema. Puntualizó Burjaile, la del Ministerio de Agroindustria es la misma posición que la del Gobierno Nacional. Escuchamos. El Ministerio de Agroindustria ha sido coherente y el Gobierno ha sido coherente, porque la posición del Ministerio no es solamente ni del Ministro, ni del Ministerio, es la posición del Gobierno de la República Argentina. Nosotros creemos que las industrias tienen derecho a cobrar la tecnología, y está bien que así sea, y los productores tienen que hacer todo lo que sea necesario para contar con la tecnología, pero al mismo tiempo pagarla. Lo que nosotros no podemos aceptar, bajo ningún punto de vista, que una situación ilegal, como es el uso de semilla ilegal sin que se pueda acreditar el origen, sea tapado en el afán de cobrar lo que legítimamente le corresponde a la industria por otra situación ilegal que es una restricción al comercio. El gobierno argentino no se mueve de esa posición. Para nosotros sigue estando vigente la resolución 140. ¿Qué dice la resolución 140? Dice que todo método de análisis debe ser homologado. Hasta ahora lo estamos haciendo con la mayor seriedad, con los organismos técnicos correspondientes, y se están completando los pasos para tener un dictamen sobre esto. Por lo tanto, nuestra posición en China va a ser decir que somos un país soberano, que no hay empresa privada que pueda estar por encima del Estado, y eso lo vamos a plantear aquí en cualquier ámbito del mundo. El Ministerio de Agroindustria ha sido coherente y el Gobierno ha sido coherente. Nanotecnología aplicado a la industria satelital. Estamos hablando de un proyecto público-privado que tiene que ver con satélites de muy pequeño tamaño que se lanzaron al espacio. Uno de ellos se llama Fresco y el otro Batata. Son argentinos y su utilización tendrá que ver con optimizar las cuestiones vinculadas con el agro. Escuchamos. Fresco y Batata son los primeros dos de una constelación en la que vamos a lanzar uno más a fin de año, 3 para marzo, o sea 6 al principio, y que pensamos crecer hasta unos 25 satélites a fines del 2017. Con todos estos sensores vamos a tener una vista del mundo muy particular, muy única, que nos va a permitir entender lo que está pasando en la Tierra todos los días y usar esta información para generar valor, sobre todo para el manejo de agricultura y de energía. 2011 y 2012 fue una época donde tuvimos como mucho apoyo del gobierno, 2013 también. Después la compañía, obviamente, después de este momento inicial, que yo siempre digo es casi un caso de libro del rol que puede tener el Estado para impulsar la innovación en tecnología. Después de este empujón inicial, en realidad tuvimos un montón de flujo de fondos de inversores privados y la compañía empezó a funcionar como una compañía de tecnología privada, digamos, como debe ser. Hoy tenemos nuestro centro de investigación y desarrollo principal acá en Argentina. De las 63 personas que somos, hay unas 40 y pico que están acá. Instalamos en Uruguay una planta de fabricación, la planta de fabricación de los satélites que instalamos cerca de Montevideo, en Uruguay. Y tenemos un equipo de desarrollo de software en Tel Aviv, en Israel, y tenemos desarrollo de negocios que lo hacemos desde Estados Unidos. En principio somos una compañía multinacional de origen argentino. Hoy llevamos invertidos un poco menos de 30 millones de dólares. Tenemos que continuar haciendo inversiones para seguir montando esta plataforma en el espacio.
La visión que tenemos hacia el fin de la década es tener cientos de estos satélites dando vueltas alrededor de la Tierra y tomando imágenes de lo que pasa en el mundo esencialmente en tiempo real. 13 horas 15 minutos antes de la despedida, como lo hacemos todos los días, les contamos cómo está el tiempo ahora aquí en la ciudad de Buenos Aires. Pueden ingresar a agritotal.com para ver qué ocurre en el resto de la República Argentina. Veamos entonces qué ocurre en este momento. 11 grados la temperatura aquí en Buenos Aires, parcialmente despejado, la máxima prevista 14 grados. Para el jueves, una mínima de 8 grados, una máxima de 11, probabilidad de precipitaciones. Para el viernes, la mínima 7 grados, la máxima 13, mientras que para el sábado, ya entrando en el fin de semana, 7 grados la mínima, 11 grados la máxima prevista. A todos muchísimas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Nos vamos a reencontrar mañana en la primera edición informativa, 9:30 en punto de esto que es Chacra TV Noticias. Muchas gracias. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Asegurador La Segunda. ¿Querés más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en CLAS te acompañamos siempre. CLAS, estamos ahí, con vos. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. John Deere presenta machinefinder.com.ar, un sitio web donde vas a poder consultar toda la maquinaria usada de todas las marcas disponible en su red de concesionarios. Machine Finder. Todos los usados en una sola web. Si va a fertilizar el trigo, pero ya está pensando en la soja de segunda, la solución es Solmix, el fertilizante líquido con nitrógeno y azufre, porque la solución es líquido y el fertilizante líquido es Solmix de Bunge.